Muy buen día. En este video voy a explicar lo visto la clase pasada, que fue inductancias, correspondiente a la materia física de campos de la Universidad Pascual Bravo. Y la clase pasada, bueno, como dije, hablamos de inductancias, eh, la cual corresponde a lo que tiene que ver con las bobinas. Acá en este ejemplo que vemos acá, vemos cómo se comporta el campo magnético excitándolo por medio de esta fuente. Al tener este circuito, al tener este voltaje, se va a generar una corriente y circulando a través de esta bobina, dependiendo del número de espiras, entonces me va a generar de cierta intensidad un campo magnético. Entre más espiras tenga, más intenso va a ser el campo magnético. Es como si este se multiplicara. Eh, Vimos que de la corriente me hace surgir un campo magnético me hace surgir un flujo magnético y por ende un enlace de flujo magnético. Eh, Vimos que las inductancias, la unidad de ellas serían los henrios. En este caso vimos también que, que existen inductancias propias, inductancias mutuas. Las inductancias propias son las que genera su propia bobina. En este caso, en este circuito, habrían dos inductancias propias, que serían la que esta bobina genera, el de ella propia, la que lo afecta a ella propia, igual para la otra bobina. Y la mutua sería la siente debido a la corriente número 2. Es decir, en esta bobina, el campo que me siente esta bobina debido a la corriente número 2. Es decir, si montáramos otra bobina acá, entonces ya sería 3 inductancias propias y 6 inductancias mutuas, porque a esta le afectaría la corriente, la que le genera la corriente 1 y la que le induce la corriente número 2. Entonces para esta sería 2 y para esta 2 sumarían 6. Hablamos también de las líneas de transmisión, que dependiendo del nivel de tensión ya serían más robustas o de la aplicación que se le dé. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en las ciudades, en los barrios. Esta para, para los postes comunes que uno ve de madera, cemento o fibra de vidrio, que transportarían 44 a 69 kilovoltios. No, estas serían las torrecillas, no son los postes. Vemos estas otras que son las de transmisión, estas de 44 a 65 kilovoltios, estas otras que de 120 a 315 kilovoltios. Estas otras se ven mucho en las ciudades. Estas son para torres cara de gato, torres de extra alta tensión. Tienen incluso un haz de conductores, que esto hace para transmitir mayor potencia. Es decir, que varios cables llevarían la R, varios cables llevarían la línea S y varios cables llevarían la línea T. Hablamos también que hay una ley, pues no es nada científico ninguna, pero es algo práctico, que se dice que por cada kilómetro que se recorre de transmisión se debe aumentar 1 kilovoltio. Esto para reducir las pérdidas y esto es debido a las caídas de tensiones que pueden haber. Se habló también de que hay 3 tipos de potencia: la potencia activa en vatios, la potencia reactiva en voltios, voltioamperios reactivos, y la aparente, que sería en. Se habló del tipo de conductores, que
habían diferentes tipos que en este, por ejemplo, nos indicaban el calibre, el material, la temperatura que resistía, dependiendo si de la capacidad que tenía de si era en AC o en DC, entre otras cosas importantes. Se habló que cuando los conductores tienen diferente inductancia y van, digamos, en un recorrido muy largo, se debe aplicar la transposición de fases, que eso lo que se hace es como trocarlos de posición para que esta variable se nivele. Listo, eso es una de las cosas aprendidas, ya se nos acabó el tiempo. Nos veremos en un próximo video, muchas gracias.